Hola a todos. Todavía estamos conmocionados por la noticia del momento que fue el incendio de la Catedral de París, Notre Dame, Nuestra Señora, que realmente no es algo como para entristecerse solo un francés, sino toda la Iglesia, incluso la humanidad, porque es un monumento histórico, un monumento cultural. Algunas reflexiones al respecto, si se me permite. En primer lugar, no hay que destacar solo lo histórico de Notre Dame, solo lo cultural, sino principalmente que es un lugar de fe, un lugar de culto a Dios. Los medios de comunicación no resaltan demasiado eso, porque obviamente por lo general no les importa, e incluso por lo general están en contra de Dios los medios masivos de comunicación. Es un lugar de culto a Dios. Y destaquemos cómo puede haber sido que la gran mayoría de la construcción fue hecha en el siglo XII y XIII, 182 años. ¿Cómo puede haber sido que se haga una obra tan hermosa como tantas otras catedrales e iglesias de Europa? De cuánta fe se nos habla, de cuánto amor a Dios, de cuánto entender la grandeza de Dios y tratar de que el hombre eleve su alma en un lugar santo. Se hizo algo así en una época de muchísima fe. Y de empezar una obra que no la vamos a ver terminada. Cuánto altruismo, cuánto pensar en Dios y en el otro, el que va a disfrutar de esto. 182 años. En estas catedrales incluso había gente que moría en la construcción. Destaquemos eso, porque el mundo hoy en día no puede producir algo así, porque nos falta mucha fe. Y destaquemos también la grandeza de la Iglesia. El mismo mundo que critica a la Iglesia, que despotrica, por decirlo de alguna manera, contra los actos de fe, es el mundo que ahora se gloría de una obra así, que está siendo destruida por el fuego. Gracias a Dios se salvó lo más importante, la estructura, según acaban de informar. Muchos países viven del turismo de esos lugares de fe, y mientras tanto critican a la Iglesia. No digo toda la gente, digo sobre todo las autoridades. Tenemos que entender estas cosas para ver esa contradicción y cómo esas obras hermosas hablan de un gran amor a Dios y una gran fe, como venimos diciendo. Y también destacar que Europa, más terrible que la destrucción de gran parte de esta hermosísima catedral, que es algo terrible realmente, Europa está sufriendo una destrucción en su fe. Y eso es mucho más digno de llanto que lo que ha pasado con la Catedral de Notre Dame. Y que a veces pasa desapercibido y no nos hace llorar y no nos hace estremecer. Europa está perdiendo la fe. No digo nada nuevo. Y es algo realmente triste. Y no solamente el ateísmo está reinando en Europa, sino también están tomándola de a poco a Europa los musulmanes. No digo nada extraordinario si digo que en 30, 40, 50 años más Europa va a estar en manos de los musulmanes, y aquello que supieron defender con las armas los reyes católicos, y no solamente ellos, se va a perder simplemente porque los musulmanes tienen hijos y el resto de la gente de Europa no lo tiene, incluyendo muchas veces los mismos católicos, ¿no? Tomar conciencia de que todo lo que ha implicado Europa en la historia se está perdiendo, y a lo mejor sea esto una llamada de atención, un despertar. Yo quiero leer un par de citas, de frases de San Juan Pablo II, que les decía con la autoridad de Pedro a toda Europa. Yo, sucesor de Pedro en la sede de Roma, decía el Papa, pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago de Compostela, te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Y en otro momento también decía el Papa, no se cortan las raíces de las cuales se ha crecido. Y también el viejo continente necesita a Jesucristo para no perder su alma y no perder aquello que lo ha hecho grande en el pasado y que todavía hoy lo presenta a la admiración de los demás pueblos.
Por último, tú puedes ser todavía faro de civilización y estímulo de progreso para el mundo. Los demás continentes te miran y esperan también de ti la misma respuesta que Santiago dio a Cristo: lo puedo. Mucho más no se puede decir que estas hermosas palabras del Papa. Recemos para que no sea tan grave lo que le está pasando a esa hermosísima iglesia. Recemos para que esto reavive la fe de Europa, que es mucho más importante que un templo. Recemos para que nosotros tengamos también la fe de hacer grandes obras por Dios, como han sido esas hermosas y grandiosas catedrales. Y me uno a estas hermosas palabras de Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián, España. Querida Madre, te suplicamos que esta desgracia se convierta en gracia, de forma que la restauración de tu templo llegue a ser una parábola de la reconstrucción de la fe de Europa desde sus cenizas. Ave María Purísima, sin pecado concebida.